Endocrino es bien entretenido. Pero para efectos de lo de el perfil de médico general, hay hartas cosas y la mayoría de las enfermedades que van a ver se deben abordar desde la sospecha. ¿Ya? Que es poco lo que uno puede hacer, incluso hasta el médico internista propiamente tal no ve mucho la parte de endocrina dura, es muy de su especialidad, ¿ya? Y en general el objetivo de la mayoría de las clases de patología, así como bien específica, va ligada a la sospecha principalmente, ¿ya? El hipogonadismo, cuando... De hecho, yo ya me había olvidado ya no del hipogonadismo, sino de que cómo abordar esto para efectos de una clase, que no me había tocado revisar lo suficiente el tema como para ordenarlo. Y la primera pregunta que me vino a la cabeza es como, ya, el hipogonadismo, vamos a hablar de gónada femenina y masculina, y uno se pone a buscar, porque les va a pasar, que cuando pongan hipogonadismo se habla solo de hipogonadismo masculino, ¿ya? Y habitualmente el resto del eje femenino se aborda desde gine, ¿ya? La parte de endocrino, si bien puede estudiar la parte endocrinológica femenina, habitualmente va muy de la mano de las enfermedades ginecológicas, la evaluación. Entonces, cuando hablemos de hipogonadismo, necesariamente nos vamos a estar refiriendo al hipogonadismo masculino, ¿ya? Es discriminatoria la enfermedad, si bien el hipogonadismo de por sí solo debería hablar de las dos cosas, ¿ya? A ver. ¿Cuándo vamos a hablar de hipogonadismo o qué vamos a entender por hipogonadismo? De los documentos que yo ocupé para poder ordenar la clase, habla en el fondo de un síndrome, son signos y síntomas que van a ir asociados sí o sí a la disminución de la producción de testosterona, ¿ya? La clase está en el medio, por si acaso. Yo revisé y están como los documentos. Son 3 papers y la clase. Y la clase. Si lo abren en PowerPoint va a aparecer. Revise bien, compañera. Ya. Ahora, me puse a buscar también qué otras clasificaciones o qué otras definiciones hay, y me topé la sorpresa de que hay más de una definición, más de una clasificación, o sea, en estricto rigor, no se han puesto de acuerdo todos para hablar de hipogonadismo. A diferencia de otras enfermedades donde está claro que la clasificación no se ha movido. Piensen en esto de que cuando tienen muchas maneras de ver el mismo problema es porque la gente no está de acuerdo con lo mismo, ¿ya? Entonces, son síntomas y signos en relación o a causa de deficiencia de niveles de testosterona, ¿ya? Y que van a ser estas concentraciones consistentemente bajas o persistentemente en el tiempo van a estar disminuidas, ¿ya? Y otra manera de verlo, que se entiende parecido, pero encuentro que está más bonito, síndrome clínico de producción deficiente de andrógenos testiculares, usualmente asociado con deterioro de la espermatogénesis y la fertilidad. Ahora, de aquí viene ligado un tema de la andropausia, por ejemplo. Cuando hablamos del hipogonadismo, hay diferentes momentos en el que el testículo va a empezar a producir menos testosterona, ¿ya? Por supuesto uno espera, así como le pasa a las mujeres, que las gónadas empiecen a producir menos hormonas con el tiempo. Y van a haber varios condicionantes que van a influir directamente sobre esto. Uno, el envejecimiento propio del testículo, y otro, que son factores ambientales, ¿ya?
uno puede ver que el hipogonadismo, especialmente en los hombres mayores, sobre 40 años ya empieza a notarse un deterioro así como por medición notorio de los niveles séricos de testosterona, ¿ya? Y ahí ya hasta un 30%, o sea, 1 de cada 3 hombres, si uno les mide la testosterona, porque sí, yo agarro un puñado de gente en la plaza, de personas sobre 40 años, y les tomo testosterona, 1 de cada 3 me debería salir con la testosterona baja. Eso asociado o no a síntomas, ¿ya? Ahora, que esto vaya asociado a clínica es mucho menor, ¿ya? Por lo tanto, el rango como el porcentaje de personas que van a presentar realmente clínica va a estar en torno al 2, 3, 4%, no más que eso, ¿ya? Ahora, yendo a factores de riesgo que a uno lo pueden hacer pensar que puedan haber niveles de testosterona más bajos, así como con un montón de enfermedades, diabetes, hipertensión, la prevalencia de las enfermedades aumenta con la edad, también o la demencia tipo Alzheimer, también aumenta la prevalencia con la edad. También es parte como les decía, poblacionalmente los niveles de testosterona van a ser menores. Pero la comorbilidad de la mano, diabetes, obesidad, especialmente la obesidad, síndrome metabólico y enfermedades crónicas, van a ser más probables que los niveles de testosterona estén más bajos, ¿ya? Ojo con la obesidad, eso sí que es muy muy importante. ¿A alguno se le ocurre por qué la obesidad? Porque hay quienes ¿Va por ahí? ideas porque disminuyen las hormonas masculinas. Porque ¿de dónde sale la testosterona? Los testículos. No, pero Del estrógeno. de colesterol, y esos son de hormonas femeninas. O sea, hay una conversión de hormonal a nivel testicular de hormonas femeninas a hormonas masculinas, ¿cierto? Y hay un término que escuché tímidamente, la aromatización, que en el fondo hace que estas moléculas sean más difíciles de convertir en hormonas masculinas, y que va muy de la mano de secreción de leptina de parte de la grasa corporal. De hecho, como aquí dice, bueno, van todos de la mano estas enfermedades, los diabéticos, obesos, o sea, ya hay un problema en el metabolismo propiamente tal, y eso también puede alterar la conversión de hormonas a nivel periférico. Aquí es importante que en contexto de enfermedades crónicas avanzadas, ejemplo, enfermedad renal, VIH, enfermedad pulmonar obstructiva, la frecuencia de testosterona baja es aún mayor. O sea, mientras más enfermo, más probable que tenga menos hormonas. Y por lo mismo, también esto va a ser un círculo vicioso que va a ser más fácil que los hombres se pongan obesos. Por eso la obesidad central del hombre en edades mayores es mucho más frecuente, no solamente por los hábitos, sino también porque esta cuestión es un círculo vicioso en que la obesidad te genera menos testosterona, la testosterona te genera menos conversión, o sea, menos gasto energético, y así esta cuestión se retroalimenta a sí misma. Ahora, hombres más jóvenes, bajo 40 años, poco porcentaje. Y la verdad, en quienes más va a haber, son aquellas personas donde hayan enfermedades importantes. Hoy en día, a ustedes les está tocando, bueno, a todos nosotros nos está tocando un escenario bien distinto donde las enfermedades crónicas se están desplazando bajo los 30 años, incluso. Para mi sorpresa, el último tiempo, incluso se han llegado diabéticos graves, personas de alrededor de los 30 años, un poco más jóvenes,
El infarto más joven que me ha tocado ver en los 3 años que, 2 años que llevo acá, 32 años. Y por causa metabólica. ¿Ya? O sea, se está desplazando mucho la curva de enfermedades metabólicas y las comorbilidades, y por lo tanto, muy probablemente la epidemiología de lo que estamos viendo ahora va a cambiar en unos 10 años más también. Les va a tocar a ustedes hacer otra medicina. O la verdad los robots, les van a tocar así. Ustedes saben que es entera. ¿Ya? Ahora, cuando sospechamos, hay 2 cosas que nos pueden orientar a pensar en que uno pueda tener un hipogonadismo. Pero la verdad clínicamente son elementos que por sí solos no va a ser necesariamente mi primera hipótesis que hay un hipogonadismo de por medio. Si yo les digo, porque ahí la lista es grande, si yo le digo a la compañera aquí del chaleco rayado, ¿cómo te llamas? Daniela. Uno piensa, hipogonadismo, ¿qué síntomas se te ocurre? ¿Qué es la primera cosa que se te viene a la mente? Ausencia de rasgos masculinos, Menos rasgos secundarios. ¿Ya? ¿Qué más se te ocurre? Gabriela. ¿Ya? Tírate otro. Porque a uno las enfermedades, aunque no las conozca muy bien, a uno le evocan ciertas cuestiones. Así como que a lo mejor va por allá. Si aquí no hay problema con que se equivoquen, sino hay drama. Diana. Baja energía. ¿Ya? No, yo no sé. ¿Qué cosa? Cuando eso, Disfunción eréctil, también. ¿Qué más? Alteración en la composición corporal, como porcentaje de grasa y Ya, sí, como cambio en la distribución de peso, de peso, o sea, como de la grasa y músculo corporalmente. Dime. Infertilidad. ¿Ya? Yo creo que ahí hay 2 cosas clave que son bien esenciales. Más aún cuando estamos hablando de personas jóvenes. Que haya personas que estén infértiles, ¿ya? Por un lado. Y segundo, que tempranamente tengan disfunción eréctil. Como las dos principales cosas. ¿Ya? Así como que eso se le tiene que venir a la cabeza al tiro. O sea, lo otro es como, sí, obvio, ¿ya? Pero parte de los síntomas que tenga el paciente. ¿Por qué te va a consultar una persona que tenga menos de 40 años que a lo mejor pudiera tener hipogonadismo? Porque los hombres no consultamos, ¿cierto? ¿Y cuándo consultamos? Cuando ya estamos a las cachas. O sea, entonces, es importante que en ese escenario uno piense que puede haber hipogonadismo dentro de las alternativas. Pero si uno se pone a pensar estrictamente, por ejemplo, la fertilidad va más orientada todavía al hipogonadismo, pero la disminución de la libido o la disfunción eréctil puede deberse a un montón de otras cosas. ¿Qué otra cosa puede generar disfunción eréctil? Estrés. Drogas. ¿Como cuál? Marihuana. Esteroides. ¿Como cuál? Como los anabólicos. Ya, los anabólicos. De hecho, los anabólicos, como la testosterona, estos gallos que están en los gimnasios, que se meten testo para generar más músculo, generan hipogonadismo. Ya vamos a decir por qué. Le achican los cocos. ¿Ya? Depresión, uso de antidepresivos, ojo. Sí, ya.
ya estaba reportado más o menos de que al menos como 2/3 de los cursos de medicina ocupan antidepresivos. Y de ahí, así como a cápite, los antidepresivos, más o menos 1/3 de los antidepresivos puede generar disminución de la libido y disminución, o sea, digamos, de disfunción eréctil, retraso de la eyaculación y otras cosas, así como. Entonces no necesariamente va a ser eso hipogonadismo. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar clínicamente? Sexuales, disminución del deseo sexual, pero puede ser estrés, puede ser una depre no tratada, muy probablemente el hipogonadismo va a ser considerando que tiene en el rango etario donde más frecuentemente hay testosterona baja, ya les dije, sobre los 40 años, el 2, 3, 4% va a ser patológico o un hipogonadismo real. Más joven es menos frecuente. Esa estadística no la tengo. Ya es mucho menos frecuente, por lo tanto voy a pensar otras enfermedades con esta clínica muy probablemente. Busquen otras cosas primero antes de pensar en un hipogonadismo, porque si me llega una interconsulta al poli de medicina que dice así como disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, paciente tiene 27 años, lo mando por sospecha de hipogonadismo, creo que le faltó análisis y uno debería tener una evaluación que diga se evaluó, no sé, sin clínica sin uso de fármacos, sin uso de sin depresión cursando, como un montón de otras cosas descartadas para llegar a pensar que pudiera haber una disminución de la secreción de testosterona, ¿ya? Reproductivas, infertilidad, ahí sí o sí, ¿ya? Disminución del volumen testicular y la oligozoospermia, o sea que haya menos concentración de espermatozoides en relación a los ml de semen. Físicas, reducción del vello corporal, pérdida de masa, fuerza muscular, aumento de grasa visceral, ginecomastia. Ya como caracteres secundarios masculinos. Generales, fatiga, baja energía, ánimo depresivo, irritabilidad, pobre concentración, memoria. ¿A qué suena? A estudiante de medicina promedio. ¿Cierto? ¿Y la alopecia también estaría dentro de la... ¿Perdón? ¿Alopecia también estaría o no? No, pues, ¿a quién se le genera la alopecia temprana? ¿Qué tipo de hombre es el que se queda pelado tempranamente? ¿Con mucha testosterona? ¿Ah? ¿Con mucha testosterona? Los que tienen mucha testosterona, esos se quedan pelados antes. Es al revés. ¿Cachai? Son... Le va a crecer mejor el pelo. ¿Mm? A lo que tengan hipogonadismo le va a crecer mejor el pelo. O sea, creo que los que tienen... Pudiera ser. Les crece más bonito, pero se quedan pelados. Es que... ¿Para qué? Entonces, ahí hay una serie de caracteres secundarios. Mientras más testosterona, más rápido que la gente tenga más tempranamente el trauma más grande, se queden pelados, la pelada de fraile, todas esas cosas. Debe haber más de alguno de ustedes. Óseas, osteoporosis, fracturas por fragilidad, ya esto tiene que ser ya demasiado severo. ¿En quién pensarían esto? Las manifestaciones óseas como secundario de un hipogonadismo. Adulto mayor. Mujer menopausia. Pensando en alguien joven, así como, no que tenga 80 años, yo voy a pensar otras cosas. Pensar en alguien más joven, que tenga osteoporosis tempranamente. No, porque eso es de viejo. ¿A quién le suena esto? ¿Mm? No te entiendo nada. Ya, pero sí, pero pensando de que tenga, que sea una causa de que testosterona baja. Testosterona baja, que sí, estamos. Testosterona baja que pueda generar esto en personas jóvenes.
no han visto ninguna cosa genética, ninguna enfermedad genética. Los que son, por ejemplo, XXI. ¿Cuál es ese síndrome? De Klinefelter. Por ejemplo, hay un montón de síndromes genéticos, o sea, alguien joven que tenga estas manifestaciones porque probablemente toda su vida no ha tenido testosterona, o muy bajo. ¿Ya? Ahora, eso como desde el punto de vista de la clínica, pero que ya les dije, es súper inespecífica. Ahora, ¿quién de todas estas personas va a tener más riesgo de generar un hipogonadismo? Hombres que tengan diabetes mellitus tipo 2, obesidad mórbida, síndrome metabólico, enfermedades crónicas, EPOC, insuficiencia renal, VIH, jóvenes, ¿ya? Cirrosis. A los cirróticos también empiezan a perder vello corporal, disminuye la conversión periférica de hormonas femeninas, masculinas, etc. Y los pacientes que antes de los 50 años tengan síntomas sugestivos de déficit androgénico, pero esto va a ir cambiando, como les digo, especialmente por la cantidad de enfermedades crónicas. Perímetro abdominal y disminución de concentración de testosterona. Entonces, una persona que va a estar más, ¿cómo sería esta forma? Ecto, endo, meso. Más esto más meso. Endo. Ya. Entonces, a mayor cantidad de grasa va a ser la concentración de testosterona que voy a tener va a ser menos. Ya, eso es el ejemplo así como bien en relación a solo el perímetro abdominal. Uno ya puede saber, solo mirando la guata, cuánto testosterona va a tener. Y aquí es donde yo les decía el círculo vicioso, de que la obesidad disminuye la testosterona, aumenta la leptina, estrógeno, esto baja mecanismos de compensación, de liberación de más testosterona, y esto aumenta la disminución, disminuye más todavía la testosterona, lo que genera más obesidad, y así, círculo vicioso. Ahora, insisto, consideren otras enfermedades como diagnóstico diferencial en pacientes con factores de riesgo que tengan la clínica, ¿ya? Porque ya les dije, primera cosa, las primeras 2 diapos, les dije, pacientes donde ya es muy frecuente, el verdadero hipogonadismo es bajo, es poco frecuente. Ahora, de clasificaciones hay varias. Si yo les digo que es primario el hipogonadismo, ¿qué es lo que va a estar afectado? La gónada. Si es secundario, la hipófisis. Si es terciario, el hipotálamo. Aquí en estos papers que yo les mandé no salía el terciario, ¿ya? Pero habitualmente el terciario estaba muy ligado a la enfermedad genética, ¿ya? Y decía, de hecho, lo puse igual después, porque lo que decía otro paper, así como otra clasificación, que era así como el cuaternario, que era así como idiopático, ¿ya? Entonces, fue primario, secundario y funcional o reversible, ¿ya? O sea, si uno ve esto, uno dice, ya, esto, efectivamente hay un problema de producción, sea antes, ¿ya? O sea, en el ejecutor final, pero hay otras condiciones que pueden ser transitorias, que también me pueden tener con las hormonas masculinas disminuidas en cantidad. Y aquí es donde les decía otra clasificación propuesta, que respecto al hipogonadismo primario, secundario, terciario, es así como el cuarto tipo, cuaternario, que es como más idiopático. ¿Ya? Mientras más arriba, en el fondo, mientras primario, secundario, terciario, el primario es porque de frente la fábrica de testosterona va a estar mala y va, independientemente de lo que yo haga, muy probablemente voy a terminar igual con la hormona masculina disminuida.
A diferencia de si yo puedo regular hacia arriba, porque hay muchas veces sustitutivos de hormonas que son estimulantes que yo activando de manera indirecta el testículo puedo lograr una mejoría en los niveles de testosterona. ¿Ya? Si yo el efector final lo tengo malo, es más probable que en este caso voy a tender a tener la testosterona más baja que el hipogonadismo secundario del género. Ahora, esta cuestión es de feedback positivo y negativo, ¿cierto? Así funciona la hipófisis en general. ¿Vieron hipotiroidismo, cierto? Ya. ¿Cómo funciona el hipotiroidismo? A menos niveles de hormona producidos por la tiroides, el cerebro, la hipófisis en este caso, detecta de que tengo menos nivel de hormona, tengo que activar más la tiroides, ¿cierto? Y por lo tanto aumento mi secreción de TSH porque me está faltando hormona, ¿ya? Y con eso se logra a veces compensar. Con esto pasa lo mismo un poco, o sea, se detectan niveles bajos de testosterona y con eso la hipófisis, voy a tener que activar más a los testículos y aumenta la LH y la FSH, ¿ya? Y esto es propio de la falla gonadal. Otras causas, Klinefelter, orquitis, así, ya esto es sufrimiento directo testicular, o sea, infecciones testiculares, hipoxia testicular, la torsión testicular, quimioterapia, criptorquidia. La criptorquidia, ¿de cuándo se opera? ¿Por qué hay que sacar? No, antes. ¿Por qué hay que operar la criptorquidia? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando no bajan los coquitos. Se vuelve canceroso. Creo que se asocia con cáncer. Es que Porque la temperatura para que funcione. la temperatura. Entonces quedan testículos después atrofiados, no funcionales, independientemente de que después se bajen, testículo que ya está atrofiado desde la primera infancia no vuelve a producir. ¿Ya? Que yo recuerde, no es que genere cáncer, sino que más que nada está asociado a mayor comorbilidad después. Fertilidad, ¿no? Y infertilidad. Pero ahí es total o parcial. Depende de qué tan afectado, qué tan muerto esté el coquito. ¿Ya? Ya, hipogonadismo primario. Hipergonadotrópico. O sea, las hormonas que me van a estimular o que son gonadotrópicas van a estar aumentadas. Secundario. ¿Ya? Es el hipogonadotrópico, que voy a tener mi testículo normal pero poco estimulado. Entonces, ¿cómo lo voy a ver al laboratorio? Voy a tener testosterona baja, ¿ya? Y cuando yo tenga la testosterona baja voy a medir LH y FSH y las voy a tener bajas o inadecuadamente normal, porque lo que yo debería tener es el estímulo directo de que si tengo poca hormona debería estimular más. Si yo no estoy estimulando más, ahí está la falla. Mi estimulador está mal, ¿ya? Causa adenoma hipofisiario, hiperprolactinemia, ¿ya? TEC, eso no me equivoco bien, ¿ya? Enfermedades infiltrativas de la hipófisis. Y, como les decía, las gonadotropinas van a estar bajas o inapropiadamente normales. En este caso puede estar asociado a hipotiroidismo también, cosas así. Puede ser, sí, te adelantaste un poquito, pero sí. ¿Ya? Y el hipogonadismo funcional, ¿ya? No hay daño estructural del eje, sino supresión transitoria. Ejemplos: obesidad, diabetes, fármacos, glucocorticoides, opioides. De hecho, un efecto clásico de los corticoides en dosis alta por tiempo sostenido es el síndrome de Cushing. ¿Les suena el Cushing? Ya. Uno puede tener hasta cambios físicos por mantener corticoides altos. Aumenta la grasa, sube la presión, disminuye el vello corporal,
un montón de cosas que también tienen que ver con la conversión periférica de hormona masculina, de testosterona. ¿Ya? De esto, lo más importante, creo yo, primero, en relación a la obesidad, la resistencia a la leptina, citoquinas inflamatorias, ya, que inhiben las neuronas, que liberan la GnRH y alteraciones metabólicas que pueden suprimir la secreción de gonadotropina. ¿Ya? Esto en general no lo van a ver ustedes. ¿Ya? Lo vamos a ver en qué tipo de pacientes, especialmente así como pensando en hospitalizados de larga, hasta incluso pacientes muy graves. Y por ejemplo, por lo mismo, esto hace mucho sentido, no lo tenía incorporado, pero se me ocurrió ahora. Parte del abordaje de la infertilidad, o cuando uno tiene baja concentración de espermatozoides o espermatozoides muy poco móviles, es disminuir factores de riesgo, o sea, como dejar de fumar, disminuir el consumo de grasa, bajar de peso, hacer ejercicio, y eso puede incluso recuperar parcialmente la fertilidad. Hace sentido. Si uno está viendo como fisiopatológicamente esto, yo disminuyo los factores de riesgo, aumento la conversión periférica de hormona, tiene sentido que el testículo empiece a funcionar mejor. Dime. Teniendo un solo testículo funcional, ¿se puede compensar la fertilidad o igual veríamos afectación? No necesariamente va a haber afectación de la fertilidad. Habría que medir, eso sí, cómo son los niveles de testosterona. Es como tener un ovario. Lo mismo, o sea, igual va a generarse LH, FSH, así como... O sea, el FSH, perdón, de más arriba. Entonces, el hipogonadismo refleja una interrupción del eje, ¿ya? En cualquiera de sus niveles. Estamos hablando testículo, hipófisis, hipotálamo. ¿Ya? Primario, daño testicular; secundario, defecto hipotalámico; hipofisiario. Así lo tenían clasificado esto, ¿no? La clasificación que tienen. Por eso puse la otra clasificación así como propuesta, pero es como para que ustedes lo sepan, no. Secundario lo definieron como hipotalámico, hipofisiario, y lo otro, funcional, que su presión transitoria por comorbilidad de factores externos. Ya, y esto es para que después lo revisen chiquitito, que me encontré que estaba choro desde el punto de vista como del feedback positivo o negativo, respecto a cómo funciona el hipotálamo, la liberación de hipotálamo, de GnRH a hipófisis, ¿ya? Y cómo esto estimula a los testículos. La LH directamente en la producción de testosterona y la FSH en la espermatogénesis. Si yo tengo poco estímulo desde arriba, desde la hipófisis, voy a ver alterado las dos cosas. En general, por ejemplo, el hipogonadismo propiamente tal, van a estar afectadas tanto las células de Leydig y las de Sertoli. Entonces voy a tener, yo que recuerde, como histológicamente no están tan separadas tampoco este tipo de células, por lo tanto, si el testículo está atrofiado globalmente, deberían verse afectados los dos grupos celulares y por lo mismo tener afectado tanto los síntomas, tener síntomas en relación a la disminución de testosterona, síntomas en relación a la disminución de la espermatogénesis. ¿Ya? Espermatogénesis afectada, mucho más probable que sea hipogonadismo. Acuérdense. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esta cuestión? Ya hablamos más o menos de cómo funciona, más o menos cómo uno lo podría sospechar, qué factores de riesgo son los que a uno lo predisponen. La sospecha parte midiendo testosterona total, ¿ya? Si yo tengo testosterona total disminuida, tengo que confirmarla. Son 2 tomas de testosterona.
yo la confirmo que tengo poca testosterona y después tengo que ver si es que esto es primario o secundario. ¿Cómo voy a determinar si es primario o secundario? LH y FSH. ¿Ya? Si tengo, primero, testosterona total baja, lo confirmo y esto me obliga a tomar testosterona libre. Si sigue bajo, esto sigue siendo un hipogonaísmo real. Si es mido LH y FSH y están aumentadas, puede tener hipogonaísmo primario. Si están anormalmente normal o baja, voy a tener un hipogonaísmo secundario. O sea, la confirmación es bioquímica. Ya, y aquí la explicación cortita. Ya, estos son marcadores de falla testicular. Y aquí un poquito el detalle, por eso me interesaba mandarles la diapo para que lo puedan leer después. Esto no me importa tanto para efectos de la clase, ¿ya? Pero sí que tengan la explicación. ¿Por qué aumenta tanto la LH y por qué aumenta la FSH y que esto sea reflejo de falla testicular propiamente tal? ¿Ya? Entonces, no olvidar si además tenemos otros síntomas de otro de los ejes que puede estar alterado por la hipófisis. Si tenemos síntomas oculares, ¿como qué? Estoy pensando en hipófisis. Si además tenemos síntomas de hipopituitarismo, que haya algo que esté comprimiendo, tumor hipofisiario, por ejemplo, ¿qué es lo que comprime los tumores de hipófisis? El quiasma. ¿Ya? Que haya hipotiroidismo también, que haya hipocortisolismo, medir o ir a buscar dirigidamente niveles de TSH, niveles de cortisol. O sea, si yo estoy pensando en hipogonadismo y no es testicular, tengo que preguntarme si tengo otros ejes alterados. Es muy habitual tener solo, desde el punto de vista de la hipófisis, solo alterado la producción de LH y FSH. No, porque la enfermedad más habitual de la hipófisis, ¿qué eje afecta? ¿Qué hormona afecta? Tiroides. No, no es tan frecuente. ¿Vieron hipófisis o todavía no? ¿Sí lo vieron? En momentos de una forma diabética. ¿Ya? No, pues lo que falla en el hipotiroidismo, lo más habitual es que falle la tiroides, la prolactina, hiperprolactinemia, ¿ya? Tumores como de ese estilo, ¿sabes? Como que se afecte solamente en la hipófisis, solo la FSH y la LH es poco habitual. ¿Y con cuáles más se asocia? ¿Con cuáles otros piezas asociadas? O sea, tenéis que pensar todo lo que genera la hipófisis. ¿Qué genera la hipófisis? No me acuerdo. ¿Qué otra hormona genera la hipófisis? TSH. ¿Ya? Prolactina, CTH. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿En la hipófisis? La GH, la hormona del crecimiento. ¿Ya? Como que habitualmente la hormona del crecimiento es mucho menos frecuente todavía, pero siempre piensen primero, siempre busquen dirigidamente alteraciones de la prolactina y del cortisol, las dos enfermedades que van a estar más asociadas a la falla de la LH y la FSH. Por eso se lo puse así, tal cual en el cuadrito: TSH y cortisol. Entonces, confirmamos serológicamente en un paciente que nosotros habíamos sospechado clínicamente, con mayor nivel de certeza, mayor valor pretest, menor valor pretest, pero alguien que por algún otro motivo le hayamos pedido hormona masculina
detectamos testosterona baja. Paso siguiente, testosterona total baja, ¿qué hacemos? Volvemos a tomar la testosterona total porque hay que confirmar que eso sea real. Si tengo testosterona total todavía baja, LH y le tomo testosterona libre. Profe, son dos Dos totales y después de la total se le mide La la testosterona libre. libre. En teoría debería ser así, o lo que me propone estos papers, que son una revisión que es Ya. del 2024. ¿Y no podría ser una total y después una libre? No es la idea. Ya. No es la idea. Después de eso, lo que importa, raya para la suma. Tengo que confirmar, sea con testosterona libre o con testosterona total, que esto sigue bajo. Sigue bajo, me fallan los niveles de testosterona. Esto es primario, secundario, LH y FSH. ¿Ya? Con eso yo confirmo que hay un hipogonadismo. ¿Ya? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene después entonces? Que cuando ya realiza la prueba de testosterona libre, ahí ya se confirma y luego es para regular dónde está el problema. Exactamente. Sí, pues si es primario o secundario. Entonces, ya confirmamos. ¿Qué viene ahora? Tratamiento. Yo les dije, ¿esto lo van a ver, lo van a tratar ustedes? No. Derivado. Ya, entonces, el hipogonadismo orgánico irreversible, aquí hay varias controversias que encontré que parece que está cambiando un poco la evidencia, porque históricamente la sustitución o terapia de reemplazo con testosterona tiene varios riesgos asociados se ha visto que históricamente se tiene el concepto que aumentan los factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y parece que eso ha ido cambiando bastante en el tiempo. Indicación clara de terapia cuando ya hay una falla irreversible, o sea primaria o secundaria, uno debería pensar en sustituir con testosterona, ¿ya? Esto genera hay un montón de formas, no es el objetivo de decirles qué forma de testosterona, ni dosis, ni nada, pero piensen, administración de testosterona. Después va a haber testosterona en ocular y todo lo que yo les dije va a valer hongo desde el punto de vista de la terapia. Me interesa el concepto. Terapia de reemplazo de testosterona, ¿ya? ¿Qué va a beneficiar? Especialmente lo sintomático asociado a la falla de las células de... ya se me fue. Las de Leydig. Porque las de Sertoli... acá. Las de Leydig, que son las que se asocian a la producción de testosterona, ¿ya? Que es distinto a las células de Sertoli, ¿ya? Entonces, ¿quién voy a tratar? ¿O qué beneficios voy a ver? Principalmente, mejora la función sexual, ya no va a haber impotencia, tanto eventualmente retraso en la eyaculación, hay gente que tiene anorgasmia de frentón, ¿ya? Aumento de masa muscular, también cambio en el ánimo. De hecho, por ejemplo, a propósito de toda la terapia hormonal que hay en relación a la gente trans, los que son hombres trans se ponen hasta más violentos, ¿sí? Más irritables, más violentos, les ganan masa. Eso pasa, ¿ya? Ahora, aquí principalmente, si hay una de las cosas de las precauciones que aquí yo les haría énfasis, como que ustedes no pueden no saberlo, pregunta en relación a el riesgo cardiovascular. O sea, una persona que que tenga un hipogonadismo, que a lo mejor tiene diabetes, tiene una dislipidemia del terror, hizo hasta un infarto joven, muy probablemente yo no le voy a dejar una testosterona por más de que tenga todos los síntomas propios de un hipogonadismo, ¿ya?
para que lo tengan en consideración. Pero ojo, paréntesis, parece que eso va a cambiar. Porque leí rapidito una cuestión que decía como que estaba saliendo evidencia que puede ser que no afecte tanto el riesgo cardiovascular. Pero hasta que no digan nada, eso no cambió. ¿Ya? Y los hipogonadismos funcionales, ¿ya?, que son reversibles, tenemos que ir a corregir la causa, ¿ya? Sea la obesidad, resistencia a la insulina, fármacos, ¿ya? Pero esto de por sí no debería ser tratado con hormona, o sea, con la testosterona, ¿ya? Porque hay que corregir lo otro. En el fondo es un hipogonadismo falso, porque no es que... ¿Ya? Dime. En el caso del hipogonadismo orgánico, solamente le daría testosterona a los primarios. A los secundarios y terciarios tendría que ver estimulación de linfocitos. También puede ser. O También igual puede es ser. el mismo tratamiento. Depende de lo que esté disponible y lo que sea más barato. ¿Cachai? Porque si quiero yo, por ejemplo, tener, si me da lo mismo tener hijos, ¿cachai? Yo puedo preocuparme solamente de los síntomas en relación a la testosterona nomás. Ahora, lo puse más adelante, que la testosterona exógena paradójicamente inhibe la espermatogénesis. Por eso los fisicoculturistas y todos quedan infértiles. ¿Han escuchado eso que quedan infértiles? Sí. Ya. Entonces, una cosa por otra. Probablemente si yo tengo un hipogonadismo secundario, de acuerdo a la clasificación que les dije, que puede ser de la hipófisis o del hipotálamo, pueden haber opciones como gonadotropinas, ¿cachai?, o análogos de GnRH. Puede ser que a lo mejor esa sea mi estrategia y con eso yo estimulo ambas líneas celulares, las células de Leydig y las de Sertoli, y aumento mi concentración de testosterona y además la espermatogénesis. ¿Cachai? Pero si yo solo me pongo testosterona, no lo puse porque no era mucho el objetivo de la clase, pero inhibe la espermatogénesis como efecto secundario. No sé porque no lo revisé por qué mecanismo, ¿ya? Pero eso es importante. Entonces, yo le estoy diciendo cosas que yo jamás entendí, hasta incluso estudiarlo ahora para hacerle la clase. Y aquí hay un resumen así como de cuáles son las características. Yo creo que si hay algo que yo les sugiero leerse con la prueba, como esto, ¿ya? O sea, cómo van a estar la LH y la FSH en un primario o hipergonadotrópico, secundario, y los funcionales o reversibles. Entonces, cuáles son las causas principales, ¿ya? Y cómo establezco bien el diagnóstico. Y qué es lo que voy a dejarle de tratamiento. Estaba así como, esto era la clase. ¿Ya? Pero me interesa más que se aprendan de memoria, que hagan el razonamiento lógico de cómo se llega a esto. O sea, no es gratuito tratar, no es gratuito tener síntomas, y hay que hacer también la repasada hacia atrás de decir, ¿esto puede ser un hipogonadismo? No, la verdad es que es poco probable, yo debería pensar en otras cosas. Así que en la medicina intenten siempre ir de lo más general a lo particular. Si yo estoy pensando, si los síntomas que estoy viendo me orientan más a que el gallo está deprimido, no voy a pensar, no le voy a tomar testosterona. ¿Ya? Por lo demás, ya, entonces, ideas fuerza respecto a esto. La sospecha tiene que estar fundada. Ya, debe de existir clínica para sospechar. Si yo tengo un paciente que dice así como, ¿sabe qué, doctor? Que yo igual me quería medir los niveles de testosterona, tiene 50 años. ¿Qué es lo que tiene un 30% de probabilidad de que le salga? Baja. ¿Y qué voy a hacer con eso? Solamente, si no tiene ningún síntoma, ya no tiene ninguna clínica, lo único que voy a hacer va a estar refinanciando el sistema.
midiendo testosterona en un paciente que yo ya sé que muy probablemente pueda tener la testosterona baja y que eso no vaya de la mano de un hipogonadismo real, sino que de la disminución de la producción propia del envejecimiento testicular. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, no existe un control de testosterona por envejecimiento. ¿A quién le tomarían sí o sí, o quién pensarían sí o sí en pedirle niveles de testosterona? ¿Tienes una idea? La difusión eréctil. La disfunción eréctil, no, o sea, ¿cuánto? Infertilidad, recuerden. Ya, infertilidad, recuérdense, infertilidad. La disfunción eréctil, yo no le voy a estar tomando a todos los que tienen disfunción eréctil testosterona. Nos quedamos sin plata. Pero yo tengo una duda, por ejemplo, en el caso del tema ya infertilidad, pero, o sea, igual el enfoque, ¿cómo un hombre va a saber que es infértil? Porque generalmente lo asocia más a la mujer que al hombre. No. Por un tema de ¿El estudio? O sea, si no se hace un estudio, estoy hablando solamente cuando llega el paciente a la clínica, no le he hecho ningún examen, sino que llega así como va a saber que... Ya. Buena pregunta. ¿Qué preguntarías tú? ¿Qué le preguntarías para intentar discriminar? Si a lo mejor el deseo de... O sea, por ejemplo, ya si una persona que está... Escúchame. Te mata la ansiedad. Sí. ¿Cómo uno podría discriminar si esa... si ese motivo de consulta te dice, ¿sabe, doctora? Yo soy infértil. Necesito estudiar porque soy infértil. ¿Qué cosas ocuparías tú como de la anamnesis para tú intentar discriminar si efectivamente hay una infertilidad en medio o no? O sea, primero sería si es que lo que estaba buscando tener un hijo, si es que la pareja también, por ejemplo, sería estudiada, ya podría ver así como, no, ella no tiene problemas. Claro, primera cosa, ¿tienes hijos ya? ¿Cierto? Porque puede tener con otra mujer o con la misma mujer de antes. ¿Tienes hijos ya? ¿Sí o no? Dice, entonces tú ya dices, sí tengo hijos y ahora estamos en campaña y no se puede. Misma pareja, los estudios de fertilidad siempre son de a dos. En estricto rigor, siempre son de a dos, porque tú no tenés cómo comprobar una cosa o la otra hasta que... A ver, los estudios de fertilidad, porque de hecho creo que hasta de repente hay factores así como muy ambientales, hasta como de incompatibilidades de pH entre que el semen, la vagina, que un montón de cuestiones que pueden también alterar propiamente tal la funcionalidad espermática. ¿Ya? Ahora, primero es, o sea, como eso como de historia, como cuál es el background que lleva tu paciente, cuál es la mochila de fertilidad que lleva. ¿Tienes hijos o no tienes hijos? No. He intentado toda la vida, nunca he podido. He tenido 3 parejas, con todas he querido tener hijos, nunca he podido. Tú todavía como que decís, ya, pues, ¿cierto? Pero siempre te dicen, no, solamente teníamos una pareja, siempre la misma, y no hemos podido nunca. O sea, quieren que estudiar los dos. ¿No está bien? O sea, tú podías hacer tu parte de decirle así como, ya, te puedo pedir el estudio inicial a ti, o derivar por sospecha de infertilidad, pero tienen que ser los dos. No puede ser solo uno, porque se pierde tiempo. Ahora, habitualmente la infertilidad se piensa cuando sin uso de preservativo o de ningún método anticonceptivo, con deseo de querer tener hijos, no se ha podido concebir a lo largo de un año. ¿Ya? En un año es más o menos el límite. Y así como para tú sospecharlo propiamente tal. ¿Ya? Pero lo otro que tiene que ir de la mano también es si tengo síntomas que me orienten a la disminución de testosterona, que son todo lo que ya conversamos. Porque si tú veis a un gallo de 32 años que muy obeso, que es diabético hace 7 años y que no hace nada de ejercicio, que es bueno para el copete, y que tú decís, no, que no he podido tener hijos, yo se la creo, porque pasa partiríamos ya de que estamos viendo que es un paciente que tiene ya un montón de factores de riesgo
para tener hipogonadismo por todas esas condicionantes ambientales. ¿Cachai? Pero si hay un gallo joven, esbelto, regio, un semental, y el gallo dice, y aún así no ha tenido hijos, pues raro, no debería tener alteración de la espermatogénesis. ¿Cachai? Ya. Testosterona, ya. Entonces, no existe el control de testosterona por envejecimiento, no pidan esas cuestiones. Testosterona inicial a tomar es la total, no la testosterona libre, no las dos. Si baja o normal baja, medir testosterona libre. Si la libre está baja, perdón, esto lo noté mal. Arriba era de repetir, lo lamento. Esto va arriba. Si testo está baja, repetir y medir la testo libre. Era así. Porque se lo puedo cambiar y volver a enviarse. ¿Ya? Confirmada los niveles de testosterona disminuidos, ¿ya? LH y FSH para determinar si es primaria o secundaria. Si están altas, primaria. Si normal, inadecuado, o baja, secundaria. Y conforme eso, definir si es necesario tratamiento. ¿Ya? ¿Y hasta dónde llega el médico general? Hasta la sospecha. ¿Ya? O sea, ¿toda la explicación es inútil? No. Pero el objetivo... Ya, ¿y a quién le puedo pedir? Si es que le pudiéramos pedir testosterona total, pero en APS no está dentro de los exámenes de la canasta. Tampoco. ¿Ya? Por si acaso. ¿Y a dónde lo derivo? Si tengo si estoy sospechando un hipogonadismo o una disfunción sexual. ¿De quién? ¿Al urólogo? ¿Al endocrinólogo? La medicina interna. Porque yo digo, hipogonadismo, coquito, urólogo, ¿cierto? ¿O no? Endocrino. Este es un problema endocrinológico. Los urólogos, porque se ven expuestos a este tipo de consultas, más o menos orientan en esto, pero no va muy de la mano de estudiar toda la parte funcional del testículo. ¿Ya? La parte funcional, testicular, hormonal es del endocrinólogo. ¿Ya? O sea, medicina interna, endocrinología. Distinto sería el escenario. Por ejemplo, yo tuve a los 6 años un trauma testicular grande. Quedé con un hematoma, me tuvieron que hasta operar, tuve una torsión, entre medio del trauma hice una torsión, el testículo sufrió y ahora estoy con deseo de ser padre. O sea, como que hay un factor de riesgo importante previo, ¿cierto? Podría uno pensar que hay hipogonadismo primario por trauma, puede ser, igual puede ser. Y lo lleva intentando, no pasa nada. Quizás, ¿qué cosas le gustaría complementar ahí a propósito del trauma? Mirar estructuralmente el testículo. Porque si se ve que el testículo es pura fibra, está como puro tejido cicatricial, ese testículo ya bueno. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, quizás por ahí tendría más sentido mandarlo al urólogo, pero igual es mejor que pase primero por endocrino y de ahí, si es que se descarta la parte así como hormonal propiamente tal, o si se piensa que hay algo estructural, de ahí se manda a urología. Yo creo que eso es lo más lógico, para que no caigan en la trampita, no pisen el palito de decir, testículo, urólogo. Ya, no caigan en esa trampa. Tú me estás hablando. ¿Estos exámenes específicos testiculares, o sea, como para ver la estructura, son exámenes histológicos o más imagenologicos? ¿De qué cosa, perdón? Para ver como la estructura testicular. Basta la eco es muy buena para eso. La eco se ve colecciones, se ve tejido fibroso, tiene que haber así como el riñón, el hígado, el testículo, todo tiene una ecoestructura que es más o menos esperable.
si la ecoestructura está alterada, uno asume que funcionalmente también está mal. Es como un hígado que está duro, cirrótico, se asume que está funcionando mal, lo más probable. Hay que confirmarlo, pero uno puede a través de la imagen pensar de que el órgano está disfuncional. ¿Está bien? Eso, pero me interesa esos papers les mandé, pero pues, diciendo, no lo dudo, pero dudo que lo vayan a revisar. Pero esto sí me interesa. Porque yo les voy a poner paciente, no sé, hombre, 23 años, con deseo de ser padre, lleva 2 años intentando con su misma pareja tener hijos sin éxito. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Así como A, medir testosterona total. B, buscar síntomas de hipogonadismo o clínica de hipogonadismo. C, derivar la endocrinología. D, derivar al urólogo. Tenemos que juntar la clínica. Ya, no me vayan a buscar la otra cuestión, si no, el próximo año no le hago clase. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué hace clases? Cardio, nepro. Pero creo que ese es el intento clínica para